Mondongo llega al Malva con su manifestación en homenaje a Antonio Berni. A partir de hoy, el Malva presenta la exposición Manifestación del dúo Mondongo, un homenaje al gran artista rosarino Antonio Berni, a 90 años de la creación de una de sus obras más emblemáticas y pieza central del arte argentino del siglo XX. En su narrativa visual, Berni abogó por un arte comprometido por las cuestiones sociales de su tiempo, centrándose en la idea de que ante una realidad que rompe los ojos, los artistas están obligados a vivir con los ojos abiertos, y Mondongo retoma esta perspectiva para recuperar discusiones críticas en torno a lo que es la visión de la ciudad como emblema de la modernidad y del progreso. Esta muestra presenta como una gran instalación de sitio específico que pone el foco en los asentamientos de viviendas precarias surgidos en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX. Incluye también una versión contemporánea del cuadro Manifestación, realizada por Mondongo en plastilina, también de gran formato, en la que los artistas retratan a personas de su entorno, de distintas clases sociales y edades, en una protesta en lo que es la vía pública. Y si en la obra de Berni el escenario es el barrio de Refinería de Rosario, en la composición de Mondongo lo constituyen lo que son las calles aledañas a lo que es la Plaza de Mayo, que es un espacio icónico de las manifestaciones del país, en las que se actualiza la consigna pan y trabajo. A través de estas y otras intervenciones, los artistas buscan contribuir a lo que es una revisión genealógica de las formas en la que el arte argentino representó a las comunidades excluidas y también a lo que es la protesta social. Esta pieza de gran formato, realizada especialmente para la muestra, permitió a Mondongo condensar por primera vez en un retrato colectivo todas las posibilidades de trabajo con la plastilina que fueron descubriendo y perfeccionando en los últimos 20 años de investigación con el material. Así que pueden acercarse a ver esta exhibición en el Malva, que está ubicado en la avenida Fierro Alcorta, a 3415, y tienen tiempo de ir hasta el 23 de septiembre. Otro hecho que se dio esta semana dentro del mundo de la NBA fue el fallecimiento de Jerry West, este enorme personaje dentro de la liga, primero como jugador, luego como coach y también como general manager. Sí, jugó con la camiseta número 44 de Los Ángeles Lakers. Es el único jugador en la historia en ganar el MVP de las finales, habiendo sido parte de un equipo que las perdió. Luego también como técnico de Los Ángeles, tuvo una vida quizás un poco más corta, pero después como general manager es, por ejemplo, el artífice de ese trade con Sacramento para que Vlade Divac vaya a jugar allí y que Kobe Bryant juegue en Los Ángeles Lakers, nada más ni nada menos. Un hombre que fue mentor de muchos otros jugadores y también es, para quienes no lo saben, el logo de la NBA. El logo de la NBA, ese clásico, es la silueta de Jerry West. Así que una gran pérdida de este enorme personaje. Y recomiendo ver la serie Winning Time, que está en Max. Esta serie sobre el comienzo de la dinastía de Los Ángeles Lakers de la mano de Magic Johnson. Bueno, ahí Jerry West tiene un papel muy importante, se lo muestra, así que pueden ir a ver esa serie para conocer un poco más de Jerry West, un personaje muy muy interesante también. Las declaraciones, siempre tenía como comentarios muy picantes, pero siempre con mucho, con muy sesudo, ¿sí? Así que bueno, lamentablemente se fue Jeremy West. Y hasta aquí las noticias de la NBA. Nos encontramos la semana que viene, probablemente ya con un nuevo campeón. Que tengan buen fin de semana. En esta semana también se han producido grandes novedades en lo que se refiere a la materia política. Se ha producido la aprobación en general en el Senado de la ley de bases. Esta ley, que era muy esperada por el gobierno,
también tuvo su repercusión en los mercados, hizo que el riesgo país, que la semana pasada estaba aumentando, bueno, se tranquilizara, comenzara a bajar, y recordemos que el riesgo país es la tasa de interés a la cual se descuentan los bonos, por lo tanto, una baja en el riesgo país hace que los bonos y las acciones de empresas argentinas y del Estado Nacional aumenten. Por lo tanto, los poseedores o tenedores de bonos argentinos o de acciones de empresas argentinas recibieron una muy buena noticia con la aprobación de la ley de bases. Y esta euforia también se vio reflejada, por ejemplo, en el mercado de cambios, donde se produce una retracción del aumento del dólar blue, que sin embargo desde mayo hasta la actualidad ha sufrido una devaluación o una apreciación de la moneda estadounidense del orden del 25%. Bueno, volvimos con más noticiero y ahora vamos a hablar con Martín Morales, que es el secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros. Y le vamos a estar preguntando sobre la ley de bases, que ahora ya ha tenido aprobación el día de ayer, sobre cómo le afecta. Generalmente todas las notas van a estar un poco atravesadas por este tema, por más de que se habló en los audios, queríamos que también tenga un espacio en alguna columna del programa, porque es algo que va que atraviesa la vida de todos los argentinos y que va a modificar sus experiencias de vida, ¿no? Así que por eso mismo hablamos más temprano con el secretario de Ferrocarriles Argentinos, que nos contó sobre las privatizaciones y qué esperaban que ocurra con los trenes. Y ahora vamos a pasar a Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, que manifestaron que iban que a partir del día de mañana iban a llevar a cabo un paro que no pudieron hacer debido con la ley de bases, pero vamos a hablar de eso en un rato, porque ahora ya tengo acá al lado a Juan Pablo Pucciarelli. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Lara? Todo bien. ¿Qué tenés para contarnos el día de hoy? Bueno, vamos con una columna sobre política internacional, como estamos acostumbrados en esta columna. Hay varios temas dando vuelta en la agenda de política internacional, pero hoy vamos a poner el foco en las elecciones que se realizaron en Europa entre el 6 y el 9 de junio, hace poquitos días. Elecciones concretamente para el Parlamento Europeo, que es el órgano legislativo de la Unión Europea, ese bloque de 27 países europeos que, además de compartir, por ejemplo, una moneda en común, que es el euro, también comparten un poder ejecutivo, que es la Comisión Europea, que lidera Ursula von der Leyen, y el Parlamento Europeo, que es este órgano legislativo, supranacional obviamente, compuesto por 705 europarlamentarios de los 27 países, que a su vez se distribuyen en grupos. Hay un grupo de europarlamentarios de la centro-derecha, un grupo de europarlamentarios de la centro-izquierda, en este caso 2 grupos de europarlamentarios de la extrema derecha. Es importante esta elección básicamente porque el Parlamento Europeo tiene la potestad de aprobar leyes que afectan a todo el mundo, desde los grandes países hasta las pequeñas comunidades, a empresas poderosas, a pequeñas empresas. La legislación de la Unión Europea aborda temáticas vinculadas no solamente a los habitantes de los países del bloque, sino también al medio ambiente, a la seguridad, la migración, las políticas sociales, una serie de cuestiones. Como decía entonces, se votó entre el 6 y el 9 de junio en los 27 países, y las elecciones tuvieron consecuencias no solamente a nivel regional, sino también a nivel interior de los países, especialmente en Francia, que es del país que vamos a hablar en esta columna. Pero brevemente comienzo mencionando que la extrema derecha consiguió buenos resultados,
también en España y en Alemania. Cuando digo también, se darán cuenta que me voy a referir al triunfo que tuve en Francia. Pero importante entender que tuvo un buen resultado en varios países. Si bien la conformación general del Parlamento Europeo no va a cambiar, va a seguir siendo preponderante la centro derecha y no la extrema derecha, pero en España una gran novedad, que es el surgimiento de un outsider influencer de extrema derecha, diríamos a la derecha incluso de Vox, que es el partido ya reconocido establemente como el de extrema derecha en España. Bueno, este señor, Albize Pérez, 800.000 votos en su primera incursión política en términos electorales. Es una de las grandes novedades de las elecciones europeas. Lo pueden buscar las y los oyentes que estén escuchando en este momento. Albize Pérez, un señor que promete una cárcel para 40.000 personas, entre las cuales estaría ni más ni menos que el presidente español Pedro Sánchez. Lo dijo abiertamente, tiene un estilo así ultra agresivo y, bueno, jugando con lo que él denomina lo políticamente incorrecto, que muchas veces termina siendo un rosario de barbaridades, ¿no? También en Alemania tuvo un muy buen resultado la ultraderecha con el partido Alternativa para Alemania, que es básicamente un partido neonazi o con vínculos con grupos neonazis. Pero hoy vamos a hablar de Francia específicamente, no solamente por la elección que hubo en Francia, la elección para, como dije, el Parlamento Europeo, sino porque desató una tormenta política al interior de Francia impresionante, que va a provocar nuevas elecciones, esta vez internas de Francia, ya lo vamos a explicar mejor. Primero vamos a básicamente repasar los resultados. 31% sacó el candidato del partido de Marine Le Pen, estamos hablando de Jordan Bardella, un joven de 28 años de extrema derecha, que tuvo un ascenso fulgurante en los últimos tiempos. Si bien hace años ya que viene participando en la política francesa, es eurodiputado él ya hace unos años, pero claramente este es su pico máximo de su corta carrera política. 31% sacó la lista que encabezaba Bardella del partido Renovación Nacional de Marine Le Pen, que es a su vez la hija de Jean-Marie Le Pen, ya vamos a hablar un poco mejor de esto. Y muy por atrás quedó el partido del presidente Emmanuel Macron, el partido Renacimiento, con 14,6%, y más atrás aún el Partido Socialista con 13,8%, lo cual, bueno, estamos hablando de que la extrema derecha le sacó el doble de votos al presidente. Esa misma noche, la noche del domingo, el presidente Emmanuel Macron anunció la convocatoria a elecciones legislativas para justamente conformar nuevamente la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo de Francia. Lo que hizo fue disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones legislativas para el 30 de junio, es decir, en muy pocos días. Lo escuchamos en la noche del domingo al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Ahí pasaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la noche del domingo, anunciando la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones legislativas. Decía: después de haber procedido con las consultas previstas en el artículo 12 de nuestra Constitución, he decidido devolverles a ustedes la decisión sobre nuestro futuro parlamentario a través del voto. Por lo tanto, he disuelto la Asamblea Nacional esta noche. Esta decisión es seria, es densa, pero por encima de todo es un acto de confianza. Confianza en ustedes, mis queridos compatriotas, en la capacidad del pueblo francés de elegir la mejor opción para sí y para futuras generaciones. Francia tiene un sistema que se denomina semipresidencialista, es decir, que tiene la figura del presidente, que es Emmanuel Macron, que ya reeligió en 2022, este es su segundo mandato, y tiene la figura del primer ministro,
Básicamente el presidente se encarga de delinear los ejes principales del proyecto político que encabeza, y el primer ministro, que suele estar en sintonía política con el presidente, suelen ser del mismo espacio, se encarga de ejecutar puertas adentro de Francia las directrices del presidente, que el presidente además está muy encima de la política exterior del país. Por eso, bueno, Macron es una de las figuras centrales para entender la actual conformación, por ejemplo, de la Unión Europea a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, lo cierto es que el primer ministro tiene poder en Francia, no más que el presidente, diría al revés. El presidente tiene más poder, pero el primer ministro es una figura muy importante. En Francia han ocurrido más de una vez, aunque hace mucho no ocurre, lo que se denomina cohabitación, es decir, que el presidente es de un partido político y el primer ministro es de otro. La última vez que pasó fue en 1997, cuando Jacques Chirac, presidente de entonces de Francia, decidió disolver la Asamblea y convocar elecciones legislativas, lo que acaba de hacer Macron, buscando recuperar el poder político de su partido con esas elecciones, que bueno, fue una jugada que le salió mal, básicamente porque ganó el socialista Lionel Jospin esa elección y se convirtió en primer ministro, un primer ministro de izquierda o de centro izquierda, cohabitando con un presidente de centro derecha. Esa fue la última vez que pasó, hace 27 años, es decir que estamos ante la posibilidad, hay que ver cómo se dan las elecciones, de que vuelva a repetirse un escenario así en Francia, con un presidente, en este caso de centro derecha, y un posible primer ministro de extrema derecha. Vamos a ver qué decía también, luego de conocerse los resultados de las elecciones para el Parlamento Europeo en Francia, la lideresa, digamos, de la extrema derecha en este momento, aunque ya más de uno advierte que se viene una disputa por el liderazgo de ese espacio político con Jordan Bardella, este joven que les comentaba, pero vamos a escuchar ahora a Marine Le Pen. De vérité, moi j'ai toujours dit aux Français que depuis des mois nous travaillons avec Jordan Bardella dans le cadre d'un couple en réalité exécutif et nous travaillons dans le but de remplir au mieux les fonctions que les Français nous confieraient. Mais là, moi, vous le savez, vers la présidence de la République, lui, vers Matignon. Il n'y a aucune raison de changer cela. Ahí pasaba Marine Le Pen, que fue candidata además a la presidencia de Francia en 2022, perdiendo la segunda vuelta con Emmanuel Macron, que decía Le Pen: soy una mujer de palabra, yo siempre le he dicho al pueblo francés que durante meses Jordan Bardella y yo hemos venido trabajando como una cúpula ejecutiva en aras de cumplir al máximo los retos investidos por el pueblo francés. Yo rumbo a la presidencia y él hacia Matignon, que es la oficina del primer ministro. No hay razón para cambiar esto. Ahí presentando Le Pen lo que ella denomina esta cúpula ejecutiva entre ella y Bardella. Lo cierto es que el que tiene aspiraciones en este momento es Bardella por posiblemente convertirse en primer ministro de Francia. Estamos hablando de un hecho histórico, 28 años tiene mi edad, la edad de la persona que está hablando en este momento. Es interesante entender el fenómeno de las redes sociales en este candidato nuevo. Bueno, nuevo en realidad, ya viene, como dije, hace unos años en la política francesa, pero claramente es el ascenso más importante por lejos que ha tenido hasta ahora, que se presenta como una figura moderna, una figura que busca romper con las estructuras tradicionales de los partidos políticos, pero que tiene una posición muy marcadamente anti-islam, antimigratoria, que es un clásico de la derecha francesa hace años ya. También, bueno, Le Pen, Marine Le Pen, es la hija de Jean-Marie Le Pen, el líder histórico de lo que en ese momento se llamaba Frente Nacional, que fue la histórica formación de la extrema derecha, que hasta hace unos años se llamaba así, de hace unos años se llama Renovación Nacional. Jean-Marie Le Pen más de una vez ha tenido comentarios racistas, xenófobos, antisemitas, bueno, hay de todo ahí. Vamos a escuchar ahora a la figura en cuestión, a este joven de 28 años que a las horas de haber cosechado este triunfo de más de 30 puntos en las elecciones del Parlamento Europeo, decía esto en una entrevista con un medio francés. Depuis
plusieurs mois, nous travaillons à l'organisation d'élections législatives anticipées. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe et chaque jour qui nous rapproche du pouvoir, nous nous y préparons. Donc vous êtes prêt à gouverner? C'est ce que vous dites ce matin aux auditeurs d'RTL. Nous sommes prêts à gouverner. Nous avons un certain nombre de textes, de projets de loi qui sont évidemment prêts à entrer en vigueur. Dans les candidats que mon mouvement politique va soutenir pour ces élections législatives, il n'y aura pas simplement des gens issus du Rassemblement national, il y aura aussi des gens issus des Républicains. Vous avez bien discuté avec des cadres des LR? Oui. Et ils sont prêts à venir travailler avec vous? Oui. Ahí pasaba en una entrevista con un medio francés Jordan Bardella, transcribo este breve tramo de la entrevista. Decía Bardella: durante meses hemos venido trabajando en la organización de elecciones legislativas anticipadas. ¿Por qué? Porque cada día que pasa nos acerca cada vez más al poder y nos estamos preparando para eso. Y el periodista le responde: entonces, ¿estás listo para gobernar? ¿Es eso lo que nos estás diciendo esta mañana? Y responde Bardella: estamos listos para gobernar, tenemos un número de textos y propuestas que obviamente están listas para ser aplicadas. En los candidatos de mi movimiento político no habrá solamente gente de Renovación Nacional, sino también de los republicanos. El periodista le pregunta: ¿discutiste con dirigentes de los republicanos? Sí, le responde Bardella. ¿Y están listos para trabajar con vos? Sí, le responde Bardella. Este partido es importante, los republicanos, que es un partido de la centro-derecha tradicional en Francia, que se acaba de quebrar porque el presidente del partido apoyó en público la extrema derecha, mientras que la mayoría de sus dirigentes no, lo cual habla de el quiebre, el terremoto que produjo esto en el sistema político francés. Y ahora sí, para ir cerrando la columna, la izquierda se unió en un frente, el frente que lleva, entre otros, a Jérôme Mélenchon, el dirigente histórico de la izquierda francesa de este siglo. Veremos si les alcanza yendo juntos para frenar el ascenso de la extrema derecha. En las encuestas no están tan lejos, apenas a unos 3 puntos de distancia, pero evidentemente el viento a favor lo tiene la extrema derecha, como decimos. Veremos qué pasa. El 30 de junio Francia va a elecciones, el 7 de julio el balotaje en caso de haberlo, así que estaremos siguiendo el tema. Va a haber nota en el portal sobre esto. Y no me olvido, porque las promesas se cumplen, también tengo pendiente la nota sobre México, sobre la política exterior, sobre todo mexicana, en relación al triunfo de Sheinbaum, que tratamos hace un par de columnas. Así que se vienen 2 notas, nota doble en el portal. Buenísimo. Muchas gracias, Juan. Un placer. Esperamos saber qué pasa con las elecciones francesas. Bueno, ahora ya tenemos del otro lado a Martín Morales, que es secretario gremial de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Hola Martín, no sé si me escuchás. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, bueno, mi nombre es Lara. Te quería consultar sobre una nota que estuvimos viendo donde hablan sobre el paro, sobre la ley de bases. Quería saber, bueno, cuál era su opinión sobre ellos, cómo les afecta. ¿Qué tal? Primero déjame corregirte un poquito. Yo soy secretario gremial del sindicato aceitero del departamento San Lorenzo. Trabajamos también con la federación y el lugar donde también en el departamento hay la mayor cantidad, ahí está el 84% de la agroexportación. Pero bueno, sí, comentarte, bueno, tuvimos hace estos días, desde diputados, desde que se empezó a votar la ley en diputados, nosotros siempre tuvimos a nivel nacional una rotunda oposición en cuanto a la reforma laboral incluida en la ley bases, en cuanto a la vuelta del impuesto a la ganancia, que perjudica mucho a los trabajadores nuestros, y también en cuanto al contenido de la ley base, que es mucho, y que, digamos, los trabajadores aceiteros no somos turistas dentro de la sociedad, también la ley afecta muchos puntos, como sé, la soberanía nacional y muchos otros puntos a los cuales no estamos exentos, ¿no? Sí. En la nota que leí hablaban de que tenían como objetivo hacer un paro para estos días y que en la ley de bases el objetivo era frenar ese derecho a huelga y limitar el alcance que pueda llegar a tener su propuesta. Sí, en realidad eso es lo que pasó. Nosotros, cuando la ley se votó en diputados, paramos cuando inició el debate
y lo mantuvimos mientras estuvieron votando en modo de protesta, porque consideramos que es el momento de expresarnos, porque una vez que sale la ley, ya después estamos tarde, porque las leyes se cambian adentro de las cámaras. Y ahora habíamos anunciado de igual manera un paro cuando se empieza a debatir la ley en el Senado, y horas antes, el día anterior, las empresas presentaron algo vergonzoso ante el gobierno nacional, el Ministerio de Capital Humano, un pedido para frenar y frenar la medida de fuerza que teníamos prevista, y como fue de público conocimiento, el Ministerio de Capital Humano nos dio una conciliación obligatoria casi 24 horas antes, cuando no había ni siquiera un conflicto. Algo totalmente vergonzoso de parte de las empresas pidiendo cercenarle los derechos a los trabajadores, y vergonzoso del lado del gobierno otorgándoselo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Pudieron llegar a algún tipo de acuerdo con esto? Me parece muy importante que bueno, que se hable, ¿no? de la manifestación y cómo están queriendo silenciar la voz de los trabajadores. ¿Ustedes pudieron tener algún tipo de respuesta? No, mirá, hasta el día de hoy lo que tenemos es que el Ministerio de Capital Humano dio conciliación obligatoria por 5 días hábiles y pactó para la semana próxima una audiencia virtual, ni siquiera presencial, virtual, a la que analizaremos la presencia en la misma, porque nosotros vamos a estar contestando a este ministerio esta denuncia que hicieron las empresas y manifestándonos sobre las medidas que tomó el Ministerio de Capital Humano, y después, obviamente, como estamos anunciando en todos lados, seguimos en plan de lucha. Respetaremos ahora esta conciliación porque resguardamos la entidad como la organización de los trabajadores, sabemos lo que conlleva no acatar una conciliación, pero esto no quiere decir que termina, seguiremos expresando en contra de esta ley, y sobre todo si vuelve el impuesto a la ganancia, que ya somos un gremio que hemos expresado a nivel nacional con el anterior gobierno la quita del mismo. Y más específicamente sobre la ley de bases. Bueno, hablaste del impuesto a las ganancias, pero como para marcar a la gente cuáles son las medidas que los van a afectar más directamente, ¿me podrías comentar algunas de las que ustedes se manifiestan en contra? Sí, más que nada la reforma laboral. La reforma laboral apunta, si bien en esta cambió a lo que era la ley ómnibus, que tenía 70 artículos y ahora la dejaron en 15, 16, pero todo muy nocivo, no solo para los trabajadores aceiteros, sino para todos los trabajadores del país, como hacer la quita de las indemnizaciones, después muchos puntos que apuntan a la tercerización laboral y al trabajo no registrado. O sea, ahora una persona va a poder tener una empresa y va a poder tener, no le llaman trabajadores, le pusieron el nombre de colaboradores, hasta 5 colaboradores no registrados. O sea, esto es totalmente es totalmente una locura. Apuntar al trabajo, lo mismo que quitaron la penalización al trabajo registrado. Vos tenés un trabajador que lo tenés hace 10 años en negro y el trabajador te denuncia, y bueno, le tenés que empezar a pagar de ahí para adelante. De ahí para atrás el gobierno no te multa, no tiene el poder de policía para decir, che, vos le debés a este trabajador, como era hasta la actualidad. Es totalmente una locura para todos los trabajadores de Argentina, en realidad. Sí, totalmente. Me parece como importante, ¿no? Manifestar en contra y también como contarle a la gente, porque hay veces que la ley de bases, sabemos el título, sabemos un poco en rasgos generales qué es lo que trata, pero no nos focalizamos punto por punto en cómo esto puede afectar la vida de la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas son trabajadores y sus condiciones laborales se van a ver afectadas. Sí, claramente. Esto apunta, si bien, como te dije antes, son pocos puntos, apunta más a la precarización laboral. Muchísimo más, le quita a los gremios ciertas facultades también, que los gremios, a ver, sería la organización de los trabajadores, como ser, todavía quedó ahí escrito de penalizar a quienes participen en una huelga sindical, no penalizar, digamos, que sea motivo de despido,
le quita ante uno colectivamente, si había un trabajador en negro, lo podía, la entidad sindical que lo representa a la actividad podía reclamar. Ahora dice que esa facultad es solo del trabajador individual. Bueno, muy nocivo y apunta a una precarización laboral de toda la nación, ¿no? Que esto ya lo vivimos en los años 90. Sí. Y tras tener esta reunión virtual con el Ministerio de Capital Humano, si no obtienen alguna respuesta, ¿pensaron qué medidas, cómo continúa el plan de lucha? Mirá, nosotros lo primero que vamos a evaluar es si vamos a asistir a la reunión, porque consideramos que no, primero que nos consideramos muy molestos y muy en desacuerdo con la medida que tomaron, y después el plan de lucha va a ser en los portones de cada fábrica, y continuaremos en protesta, esperando bien a ver cuándo se vuelve, porque ahora la ley vuelve a diputados, y esperando y para poder manifestarnos de la misma manera. Bueno, buenísimo. Esperamos que puedan obtener una respuesta. Te agradecemos por tu tiempo y también por venir, ¿no? A contar también qué es lo que está pasando desde distintos ámbitos y cómo esto afecta a la vida de muchas personas. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Nos despedimos porque ahora vamos a ir a un corte. Tenemos un corte, más audios, noticias, y volvemos con más noticiero.